¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Josué capítulo 19. Pero antes sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Un día más para seguir disfrutando de tu hermosa creación. Un día más para poder pedirte perdón por nuestras faltas, por nuestros tropiezos, Padre. Y pedirte que nos guíes y nos ayudes con el entendimiento de tu palabra, para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días en nuestra vida diaria. Perdona nuestras debilidades, líbranos de todo mal. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces ahora sí empezamos con nuestra recopilación. Una vez más, en este capítulo, como vemos, se estaban repartiendo las tierras de las últimas tribus que quedaban. En este caso era la tribu de Simeón, la tribu de Zabulón, la cuarta tribu de... ¿Dónde está? Isaacar y la tribu de Dan, ¿verdad? También estaba la tribu de Neftalí. Entonces, esas eran las últimas tribus que quedaban para poder repartir las tierras. Que como acá bien claro nos dice que la última tribu de Dan dice, pero como parte de este territorio, que era del territorio de Dan, no estaba conquistado todavía, los guerreros de Dan tomaron la ciudad en Lesem. Entonces ellos mismos tuvieron que pelear y derrotar a los habitantes de esta ciudad, los cuales mataron a todos sus habitantes y vivieron ahí. Y llamaron a la ciudad Dan en honor a su antepasado. Entonces, estas últimas tribus, como vemos, solo la de Dan faltaba conquistar estas ciudades y ellos lo hicieron. Ahora, muchos dirán, pero ¿por qué tenían que matar a todos los habitantes? ¿Por qué no simplemente los cogían como esclavos o como siervos? Porque esas eran las órdenes de Dios. Ellos no dijeron qué creemos que debemos hacer o qué podríamos hacer o qué debemos. No, ellos simplemente acataron las órdenes del Todopoderoso. Dios les dijo que tenían que ser muertos todos los habitantes. ¿Por qué? Porque estos habitantes eran idólatras, creían en dioses, tenían a dioses a quienes llevaban como amuletos, tenían dioses a quienes entregaban sus propios hijos para matarlos. Y había una corrupción terrible, había muchas orgías y herejías que hacían delante de este Dios, entre comillas. Entonces eran personas crueles y eran personas que esa crueldad habían enseñado y esas aberraciones habían enseñado a sus hijos. Por lo tanto, absolutamente todos estaban llenos de esa corrupción, porque ténganlo por seguro que si Jehová hubiera visto solo a uno que no fuera así, que tuviera disposición de creer en Dios, Él lo hubiera salvado. Pero Él sabía que todo ese pueblo estaba corrupto y que ya no había solución. Por lo tanto, el pueblo de Dan, lo único que hizo la tribu de Dan es aplicar el deseo de Dios, simplemente obedecer lo que Dios les había dicho que tenían que ser, que ese pueblo tenía que ser eliminado, todos esos habitantes tenían que ser eliminados, justamente por lo que les estoy diciendo, por la crueldad y las aberraciones terribles, lo más terrible que se les puede ocurrir en su cabeza, ellos lo hacían. Y por eso esto Jehová sabía. Entonces, como vemos, nada era al azar o porque ellos tomaron sus decisiones o porque les parece, porque les creían. Ninguno de ellos tomaban sus propias decisiones, sino que siempre hacían la voluntad del Dios Todopoderoso, porque Dios ya les había dicho de antemano lo que tenían que hacer. Al igual que nosotros, Dios ya nos ha indicado
qué debemos hacer, cómo debemos hacer las cosas, que debemos estar preparados para las cosas que van a venir. Dios ya nos enseñó, ya nos mostró, ya nos dijo en su palabra. Al igual que les dijo a ellos lo que tenían que hacer, Dios nos enseña y nos dice a nosotros lo que tenemos que hacer. ¿Cómo debemos comportarnos como seres humanos el día de hoy? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos ser? ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Cómo debemos pensar? Simplemente nos enseña que debemos ser humildes y debemos ser obedientes, hacer su voluntad. No necesitamos pensar, analizar, buscar información. No, todo está en su palabra. Solo leer su palabra para de esa manera saber exactamente qué es lo que Él desea de mí, qué es lo que Él me pide. No me está diciendo las iglesias, no me están diciendo las religiones, no me están diciendo los sacerdotes, no me están diciendo los papas, no me están diciendo los pastores, nadie. Quien me lo está diciendo es el Dios Todopoderoso, a quien servimos y a quien amamos de corazón. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Simplemente con humildad, aceptar lo que Él nos dice y aplicarlo todos los días de nuestra vida para que se nos haga un hábito, para que sea parte de nuestra vida en el hacer la voluntad de nuestro Padre en todo momento. Y esto enseñar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a todas las personas con las que nos encontremos en el trabajo, en la tienda, donde estemos. Porque eso es nuestro deber, esparcir la palabra de nuestro amoroso Padre, para que todos tengan la oportunidad de conocerlo, de cambiar sus vidas, de transformar sus vidas, de poner sus vidas en la mano del Dios Todopoderoso y no cargarse ellos solos sus problemas, sus debilidades, porque solos es imposible, es imposible hacerlo. Pero ellos no están solos. Dios está esperando por ellos. Por eso es nuestro deber ayudar a esas personas a que se acerquen a Él, a que puedan cambiar sus vidas y vivir una vida más tranquila, porque sabiendo que todo está en las manos de nuestro Padre y nada en las nuestras. Y lo único que debemos hacer es ser obedientes, hacer su voluntad, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo lo que somos, con todo nuestro corazón. Hacer su voluntad, y su voluntad es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El amor. Donde haya amor, ahí está nuestro Padre. Entonces, no seamos más bien como el pueblo, la tribu de Dan y la tribu de esta generación que escucha, que obedece, que hace la voluntad del Todopoderoso. Aprendamos de ello y hagamos lo mismo. Escuchemos lo que nuestro Padre nos dice, recordemos todos los días y apliquémoslo en nuestra vida diaria. Luego, una vez más, aquí nos enseña que la tribu de Simeón, por ejemplo, aparte de las tierras, tuvo 18 ciudades. También la tribu de Zabulón tuvo 17 ciudades. La cuarta, 16 ciudades. También la quinta tribu, que es la tribu de Aser, tuvo 7 ciudades. Luego la tribu de Neftalí tuvo 19 ciudades, aparte de las tierras que tenían también ciudades. Y luego la tribu de Dan, que tuvo 17 ciudades. Entonces, como vemos, a cada uno no solamente se le dieron terrenos, lagos, cerca al mar, cerca al río, terrenos fértiles donde Jehová nos decía todo el tiempo que es la tierra que emana leche y miel, sino que además de los territorios, también les dio ciudades, ¿verdad?
Vemos la cantidad de ciudades, 18, 19, 17, a cada tribu. Y es más, dice que la tribu de Judá tenía tanto territorio que era demasiado para él, que parte de ese territorio se lo dio a la tribu de Dan. ¿Se imagina? No les dio solamente lo que necesitaban, sino les dio mucho más, les dio en abundancia. Qué bueno es nuestro Padre, ¿verdad? Tenemos un Dios que debemos sentirnos tan privilegiados de ser nuestro Dios, que es tan bueno, que nos ama tanto, igual a cada uno de nosotros. Si nosotros le servimos de corazón, si nosotros lo ponemos a Él primero, si hacemos su voluntad antes que la nuestra, antes que lo que nuestra familia nos dice, antes que lo que nuestros amigos nos dicen, antes que nuestras propias costumbres. Si lo ponemos a Dios primero, haciendo su voluntad, lo que Él nos pide, que lo amemos solo a Él y que Él está vivo, Él está en el cielo, escuchándonos, viéndonos, cuidándonos, protegiéndonos. Ese mismo Dios que es el Dios de Abraham, el Dios de Josué, el Dios de Moisés, el Dios del pueblo de Israel, es nuestro mismo Dios. Ese Dios único y verdadero, ese Dios todopoderoso que los cuidó y protegió. Es el mismo Dios que nos ama, que nos cuide, nos protege el día de hoy y que nos pide que hagamos su voluntad sobre todas las cosas. Él nos da la vida, nos da todo lo que necesitamos y nos llenará de abundancia siempre y cuando nosotros también lo pongamos a Él primero y hagamos su voluntad. Así como hizo cada una de estas tribus, Él lo hará con nosotros si lo ponemos a Él primero. Antes de cualquier decisión que vayamos a tomar, antes de cualquier acción, y esto es diario, es todos los días, hasta qué programa de televisión vamos a ver, qué música vamos a escuchar. Pongámoslo a Él primero y luego nos sentiremos tan tranquilos porque estamos haciendo su voluntad. Y encima de esto, Dios nos llena de bendiciones. Y como vemos, no nos da solo lo que necesitamos, sino nos da mucho más en abundancia, según nuestras necesidades. Qué maravilloso es nuestro Padre, ¿verdad? Debemos sentirnos tan privilegiados. No olvidemos de darle las gracias todos los días, en todo momento, a cada momento, de todo lo que Él nos da. Porque todo lo que tenemos es gracias a Él. Bueno, amigos, terminando esta última parte, como vemos, Dios se encargó de que sepamos cómo fue distribuida. Y como vimos, nada fue que cada uno tomó la decisión que deseaba, no, sino que Eleazar el sacerdote, Josué y los jefes de las tribus de Israel dirigieron el sorteo sagrado. Sorteo sagrado. No fue realmente al azar, porque fue Jehová quien decidió para repartir la tierra entre las tribus. Este sorteo fue hecho en la presencia de Jehová, a la entrada del tabernáculo en Silo. ¿Quién tomó al final la decisión? Pues fue Jehová. Jehová mismo es el que eligió según las necesidades de cada tribu y según el tamaño de cada tribu, el terreno, el territorio que iban a tener. Y como sabemos, fue en abundancia, más las ciudades que les estaba dando. Pero aquí hay algo que quería recalcar un poquito. Dice, en el caso de Josué, dice, toda la tierra fue dividida entre las tribus con los límites señalados. La nación de Israel dio una porción especial de tierra a Josué, porque Jehová había dicho que él podía tener las ciudades que quisiera. ¿Se dan cuenta? Nuestro Padre no solamente nos bendice, porque Josué, el hecho de tener al Dios Todopoderoso, ya era feliz, ya se sentía lleno, pleno, porque sabía que todo estaba en sus manos, que todas
guerras, batallas que vinieran, iban a salir bien porque Dios estaba adelante, porque Él era obediente, porque Él hacía su voluntad, porque lo ponía a Dios primero, porque antes de hacer algo, hacía la voluntad de Dios, escuchaba lo que Dios le decía y Él lo hacía, lo aplicaba. Entonces, no solamente estaba feliz por hacer la voluntad de Dios, sino que Dios lo bendecía. Y lo bendecía en abundancia, porque no solamente le dio los terrenos que le pertenecían a él en la tierra prometida, sino que él podía tener todo lo que él quisiera. ¿Se dan cuenta? Ahora, obviamente él tiene a Dios en su corazón y tampoco va a querer absolutamente todo, porque no es egoísta, porque está pensando también en los demás, porque está pensando en su prójimo. Entonces él simplemente pidió un terreno más, ¿verdad? Él escogió Timnal Sera, que era el territorio montañoso de Efraín, y lo reedificó y fue donde él vivió, en ese sitio, en ese lugar que le habían dado. Pero ¿se dan cuenta qué maravilloso es Dios? Tenemos un Dios tan maravilloso, tan misericordioso y que nos da en abundancia. No nos olvidemos eso. Lo único que necesitamos hacer es ponerlo a Él primero, hacer su voluntad, ser obedientes a su palabra en todo momento. Dejemos de lado nuestros deseos, dejemos de lado nuestras tradiciones, porque si esas tradiciones nos están llevando a no ser la voluntad de nuestro Padre, pues debemos alejarla de nosotros. Si hay algo en nosotros que nos está evitando hacer la voluntad de nuestro Padre, pues oremos para que sea Dios quien nos guíe, nos dé la fortaleza para quitarnos eso y nos permita hacer su voluntad. Y si hay algo en nuestro hogar donde vivimos que nos está perturbando en hacer la voluntad de nuestro Padre, pues saquémoslo de nosotros, porque no necesitamos absolutamente nada. No necesitamos amuletos de la suerte, no necesitamos cosas para que nos ayuden, porque la suerte no existe. Tenemos a Dios y es Él el que nos cuida, nos protege, nos guía. Es un Dios vivo, por eso no necesitamos amuletos, porque Él está vivo. Y Jesús, el Hijo del Dios Todopoderoso, está en el cielo, está vivo. Él resucitó. Entonces, no necesitamos absolutamente nada. Solo necesitamos orar y mirar al cielo, que es donde están ellos, y hablarles y pedirles. Y ellos nos escucharán. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.